Madre mía. El rumor más caliente que circuló en los pasillos de Austria y Argentina ha sido confirmado por la única fuente autorizada que podía hacerlo. Tío James, sí, James Bowles, el jefe de Williams y el mentor secreto de Franco Colapinto, acaba de soltar la bomba que redefine la historia reciente del paddock. Era todo verdad. Colapinto estuvo a nada del fichaje por Red Bull. A nada. El sueño argentino no fue solo una conversación de pasillo o un deseo de los fans. Fue una negociación real, un dilema estratégico que estuvo a punto de mandar al rookie de la Pampa directo al asiento de Alonso y Verstappen. Spoiler. Bowles no solo confirma la verdad, sino que desnuda la psicología detrás de la operación fallida, revelando que el propio Colapinto fue el que, presionado por la oportunidad, cometió los errores que detuvieron el traspaso, un patrón clásico de la máquina trituradora de talentos de Helmut Marko. Vamos a desvelar los detalles inéditos de esa negociación secreta, qué asiento estaba en juego, quién vetó la decisión final, y cómo el interés de Red Bull se convirtió en el veneno que casi acaba con su carrera antes de que Bowles lo salvara con el movimiento maestro Alpine. La Fórmula 1 es un deporte de timón y destino. ¿Fue la falla en el fichaje el mayor error de Colapinto o la mejor jugada de su vida? ¿Podrá este piloto hacer historia si el tren de la gloria se le escapó por 1 milímetro de sobrepilotaje? ¿Se acerca el fin de una era donde el talento sudamericano es devorado por la presión europea? Dale like si crees que Colapinto es el futuro y suscríbete ahora para analizar el sismo que esta confirmación está generando en la parrilla de 2026. La confesión de James Bowles, el talento brillante y la espada de Damocles. La palabra de James Bowles tiene el peso de la historia de la Fórmula 1. No es un rumor de Twitter. Es el testimonio de un ingeniero que gestionó los triunfos y las crisis de Mercedes y que ahora lidera la resurrección de Williams. Cuando Bowles habla, el paddock escucha. Y lo que ha dicho sobre Franco Colapinto y Red Bull es, sencillamente, la verdad que faltaba para cerrar el círculo del destino del argentino. Bowles, con su característico estilo analítico y cercano, de ahí el apodo de Tío James que el propio piloto le otorgó, no solo elogió la velocidad y la capacidad de adaptación de Colapinto, calificando su rendimiento en circuitos como Monza y Bakú de fantástico y extraordinario, sino que confirmó la causalidad entre el interés del gigante austríaco y la pérdida de consistencia del argentino. Este es el corazón de la bomba. La negociación existió, y su impacto fue psicológico. Bowles reveló que Colapinto, al no tener un contrato asegurado con Williams para la temporada de 2025, ya que los asientos estaban bloqueados por Albon y el fichaje estratégico de Carlos Sainz Jr., se encontró en una situación de vulnerabilidad extrema. La presión no venía de los rivales en pista, sino de la incertidumbre de su futuro. Su actuación en cada gran premio se convirtió en una audición a vida o muerte. La única manera de asegurar su lugar en la F1 era demostrar un talento innegable que lo hiciera imprescindible para un equipo superior. Y aquí es donde entra Red Bull. Distraído no, pero definitivamente volvería a lo que él pensaba. Tengo que demostrarle al mundo que merezco esto, analizó Bowles. El mundo, en ese momento, era Helmut Marko, el cirujano despiadado que decide los ascensos y descensos en el imperio de la bebida energética. La palabra clave fue la presión autoimpuesta. Bowles explicó que, al querer algo con tanta intensidad, Colapinto dejó de rendir al mismo nivel que antes. La velocidad estaba ahí. Sigue siendo rápido. Muy rápido, no hay duda de eso. Pero la calma mental se había esfumado. El ruido del interés de Red Bull, ese tren de la gloria que pasa una sola vez, lo llevó a sobrepasar los límites del coche de Williams, un coche sensible y castigador al sobrepilotaje, y a verse envuelto en incidentes que quizá no se habría visto envuelto de otra manera. Esta confesión es el mapa del casi fichaje. Red Bull, bajo la doctrina de Marko, tiene una tolerancia cero a los errores causados por la presión. Un piloto rápido que comete errores en momentos clave es un riesgo inaceptable. La presión de Red Bull no solo demostró su talento, sino que expuso su fragilidad bajo el máximo escrutinio. Ese momento de debilidad fue la razón por la que el contrato no se firmó, y la confirmación de Bowles nos revela que la distancia entre Colapinto y el asiento de Red Bull fue la distancia entre un error y la perfección. ¿Qué tan cruel es el destino de la Fórmula 1 que la ansiedad de la oportunidad se convierte en el propio obstáculo del éxito? El asiento en juego, el dilema de Red Bull y el fantasma de Pérez. Para entender la gravedad de esta negociación fallida, debemos analizar el contexto interno de Red Bull en el momento del interés por Colapinto. La escudería austríaca estaba, y sigue estando, en una encrucijada estratégica que la presión de Max Verstappen hace cada vez más estrecha. El asiento que estaba realmente en juego era el segundo coche de Red Bull Racing, actualmente ocupado por Sergio Pérez, o un ascenso inmediato desde la filial Carb, antes Alfa Tauri. La inconsistencia de Pérez es un tema recurrente.
Si bien el piloto mexicano es sólido en ciertos circuitos y un excelente defensor, su rendimiento irregular en clasificación y su incapacidad para mantenerse cerca de Verstappen estaban erosionando la moral y los puntos del equipo en el campeonato de constructores. Helmut Marko siempre ha buscado un piloto joven, hambriento y, crucialmente, barato y controlable para el segundo asiento. La academia de Red Bull, el vivero que produjo a Verstappen, Ricciardo y Vettel, estaba vacía de talento probado listo para el salto. Liam Lawson y Yuki Tsunoda eran los candidatos obvios, pero Marko siempre busca un diamante en bruto que no provenga de su sistema para inyectar competencia y sorpresa. Colapinto, al ser un piloto de Williams, con el respaldo de Bowles, un hombre que Marko respeta por su historial en Mercedes, y el potencial sin explotar, era el candidato perfecto para un fichaje externo que presionara a los de la academia. La idea era clara: poner a Colapinto a prueba en las últimas carreras de la temporada, como sustituto temporal o en sesiones de FP1, y, si superaba el test de presión, ofrecerle el contrato de 2025 o, más probablemente, asegurarlo para 2026 con el cambio de reglamento. La negociación se enfocó en la cláusula de liberación que Williams podía tener sobre Colapinto, antes de su acuerdo de préstamo a Alpine. Red Bull estaba dispuesto a pagar esa cláusula, ya que el coste de un piloto joven es insignificante comparado con el valor de un asiento ganador. Sin embargo, los incidentes y la exposición de su fragilidad mental bajo el escrutinio público fueron la sentencia de muerte para la operación. Marko no quiere excusas. Quiere un robot de rendimiento que simplemente ejecute. La sobreexigencia y los errores de juicio que Bowles documentó fueron suficientes para que Marko frenara la transferencia inmediata. El fichaje se canceló no por la falta de velocidad, sino por la falta de consistencia mental bajo una presión autoimpuesta, el pecado capital en el imperio de Red Bull. El destino de Colapinto se jugó en un momento de debilidad, y la crueldad del sistema Red Bull se demostró una vez más. La confirmación de Bowles de que Colapinto estuvo a nada de firmar nos obliga a preguntar: ¿escapó Colapinto de una bala de plata? La plausible hipótesis es que, dada su sensibilidad a la presión en ese momento, que él mismo generó, un fichaje inmediato por Red Bull habría sido devastador para su carrera a largo plazo. Red Bull exige la perfección instantánea. Si un piloto no rinde al nivel exigido en las primeras 5 carreras, es despedido o degradado sin piedad. El coche de Red Bull, diseñado con una filosofía de downforce extremo que funciona mejor con Verstappen, es un monoplaza difícil de pilotar y que castiga a los segundos espadas que no pueden manejar su tren delantero agresivo. Colapinto, en ese momento, necesitaba estabilidad, confianza y un ambiente menos hostil para desarrollar su talento. Williams, y luego Alpine, bajo la mirada protectora de Bowles, le ofrecieron precisamente eso. El caso de Alex Albon es un espejo del destino que Colapinto podría haber vivido. Albon fue un piloto excepcional en Toro Rosso, pero el salto a Red Bull junto a Verstappen destruyó su confianza. Fue degradado y tardó años en reconstruir su carrera en Williams. La presión de ser el número 2 de Verstappen es el trabajo más difícil y psicológicamente agotador de la F1. Al no firmar con Red Bull, Colapinto perdió la oportunidad inmediata de un coche ganador, pero ganó la oportunidad de madurar en Alpine. El préstamo negociado por Bowles a la escudería francesa fue un salvavidas estratégico. Alpine, un equipo en reconstrucción y con una cultura menos tóxica, a pesar de su inestabilidad directiva, le dio el espacio para competir de tú a tú con Pierre Gasly y, crucialmente, para superarlo sin el miedo a ser despedido en la siguiente carrera. La lección de Bowles fue clara: la velocidad pura no es nada sin la fortaleza mental. El no de Marko fue, en realidad, un regalo envuelto en rechazo. ¿Se habría quemado Colapinto si hubiera firmado el contrato en ese momento de debilidad? La respuesta es un sí rotundo. El plan B de Bowles, la maniobra maestra del préstamo a Alpine. La confirmación del interés de Red Bull pone en perspectiva la maniobra maestra de James Bowles para salvar la carrera de Colapinto. Al no poder retenerlo en Williams, por el fichaje de Sainz Jr. y el contrato de Albon, Bowles sabía que Colapinto se convertiría en un agente libre que Marko intentaría pescar para su coche de pruebas o tercer asiento. Bowles, al conocer la fragilidad psicológica que había detectado en Colapinto, necesitaba protegerlo de la máquina Red Bull. El préstamo a Alpine fue la jugada perfecta. Asegurar su asiento en F1, Colapinto continuó en la máxima categoría, ganando experiencia invaluable en el desarrollo del coche y en la gestión de carrera en un ambiente menos volátil que Red Bull. Neutralizar a Red Bull. Al tener un contrato vigente con Alpine, aunque sea de préstamo, se eliminó la posibilidad de que Marko lo fichara a coste cero para utilizarlo como recambio de Pérez. El coste de un traspaso se elevó a un nivel inaceptable para los austríacos. Crear valor de mercado. El préstamo permitió a Colapinto demostrar su valía al superar a un piloto consagrado como Pierre Gasly. Este rendimiento constante en Alpine validó la velocidad de Colapinto y neutralizó la narrativa de los errores por presión que habían frenado el fichaje de Red Bull.
El vínculo entre Colapinto y Alpine, gestionado por Flavio Briatore, el maestro de las negociaciones, se ha fortalecido de tal manera que ahora Alpine lo ve como su líder técnico para el reglamento 2026. Esta confianza se basa en el feedback preciso de Colapinto y su capacidad para diseccionar los problemas aerodinámicos de la 525, un talento que Bowles ya había detectado en Williams. El fichaje fallido por Red Bull llevó directamente a la negociación de la alianza YPF-Alpine que blinda económicamente a Colapinto. YPF, la petrolera nacional argentina, al ver que su activo más valioso era codiciado por Red Bull, aumentó su presión financiera para asegurar un contrato millonario en Alpine. La amenaza de Red Bull se convirtió en la mejor herramienta de negociación para YPF. La ausencia de un contrato Red Bull llevó a un contrato de líder en Alpine, financiado por el orgullo nacional y la ambición petrolera. La historia de Bowles y la confirmación del casi fichaje por Red Bull no es solo una anécdota de la Silly Season. Es el relato de un mentor que salvó a su protegido de la destrucción del sistema y lo recolocó en una posición donde pudiera florecer sin el miedo constante a ser despedido por Helmut Marko. Tío James fue el verdadero héroe de esta historia. El 2026 que no fue. La pareja Colapinto-Verstappen y el escenario de los sueños rotos. Imaginemos el escenario que no ocurrió. Colapinto firma con Red Bull para 2026. El impacto en la F1 habría sido sísmico. La parrilla habría temblado ante la combinación explosiva del dominio de Verstappen y el hambre de Colapinto. Implicaciones deportivas. La nueva batalla de América Latina, el duelo entre Colapinto y Pérez, si Pérez se hubiera quedado en el equipo, o con el sucesor de Pérez se habría convertido en el foco de atención en México y Argentina. La rivalidad regional habría superado el entusiasmo generado por la llegada de Sainz a Audi o el retiro de Hamilton. El desafío a Verstappen. Colapinto, con su estilo de pilotaje adaptable, habría tenido la oportunidad de aprender directamente del mejor piloto de su generación. Aunque superar a Verstappen es casi imposible, Colapinto habría sido el único rookie de la parrilla con la velocidad potencial para robarle alguna victoria en carreras caóticas o circuitos específicos. La presión interna habría explotado en Red Bull. El nuevo reglamento 2026, el cambio masivo de Power Units y aerodinámica habría favorecido a un piloto joven y maleable como Colapinto. Red Bull habría tenido dos pilotos, Verstappen y Colapinto, con la capacidad de asimilar los nuevos coches ligeros y la gestión eléctrica. El dominio de Red Bull se habría extendido sin piedad. El sueño roto de Red Bull fue la oportunidad de oro de Alpine. La pérdida de Colapinto ha dejado a Marko sin un plan de respaldo viable y ha forzado a Red Bull a recurrir a sus propios recursos internos, Carb y sus pilotos, para el asiento post-Pérez. Esto muestra el valor real que Marko le asignó al argentino, un valor que ahora beneficia directamente a Alpine. La situación actual con Colapinto liderando el desarrollo técnico del coche Alpine y superando a Gasly es la prueba irrefutable de que Bowles hizo lo correcto al desviar el camino del argentino. Colapinto se convirtió en un líder en Alpine. En Red Bull, solo habría sido el número 2 con un tiempo limitado para demostrar su valía. La consolidación en un equipo intermedio con plenos poderes es, para un piloto de su edad, un camino más seguro hacia el campeonato mundial que el riesgo de la trituradora de Red Bull. El destino eligió Alpine sobre la gloria inmediata, y el tiempo dirá si esa elección forzada fue, de hecho, la llave de su éxito. El juego del destino, otros, casi fichajes, que cambiaron la historia. La Fórmula 1 está plagada de historias de, casi fichajes, que, de haberse concretado, habrían reescrito el campeonato. La confirmación de Colapinto Red Bull se une a una lista selecta de momentos decisivos donde el destino intervino. El casi fichaje de Michael Schumacher por Williams. A principios de los 90, Frank Williams estuvo a punto de fichar a Schumacher antes de su ascenso a Benetton. El legendario Team principal lamentó toda su vida no haber asegurado el contrato. Si Schumacher hubiera pilotado el dominante Williams de la era Mansell-Prost, su palmarés se habría disparado antes, y la historia de Benetton habría sido completamente diferente. La temprana oferta a Ayrton Senna por McLaren. Antes de que Senna brillara en Lotus, Ron Dennis intentó ficharlo para McLaren. Senna rechazó la oferta, creyendo que aún no estaba listo para liderar un equipo campeón y que necesitaba más experiencia. Al llegar a McLaren años después, Senna estaba maduro para el desafío de Prost y dominó la categoría. El paralelismo con Colapinto es inevitable. Colapinto, al cometer errores por la presión de la oportunidad, demostró su inmadurez para el rigor de Red Bull. El destino, a través de los errores en pista y la decisión de Marko, lo forzó a madurar en un entorno más seguro, Alpine. Al igual que Senna, Colapinto necesitaba ese tiempo intermedio para fortalecer su temple y volver al mercado como un piloto completo, técnicamente brillante y psicológicamente blindado. La lección histórica es que el momento de unirse a un equipo campeón es tan importante como el talento puro. Colapinto, con el contrato de líder en Alpine que ahora se rumorea que está a punto de firmar, gracias a la alianza YPF-Alpine,
tendrá la oportunidad de consolidarse como un piloto top antes de considerar el salto a un equipo dominante como Red Bull o Mercedes en el ciclo post-2028. El factor humano en esta historia es Bowles. El mentor de Colapinto entendió que el piloto no estaba listo para la guerra psicológica que Marco impone. Su intervención no fue solo un favor a un amigo, fue una decisión estratégica basada en el análisis del potencial del argentino. Bowles prefirió perder un piloto prometedor a ver cómo ese talento se destruía prematuramente. La intriga final. ¿Se enfrentarán en 2026? La confirmación de Bowles no solo cierra un capítulo, abre la puerta a una intriga mucho mayor. Si Colapinto firma su contrato blindado con Alpine para 2026, posicionándose como el líder técnico del equipo, y Red Bull finalmente ficha a un piloto de la academia o a un veterano de segunda línea para el asiento de Pérez, el duelo será inevitable. La carrera de Colapinto será ahora una batalla por demostrar que Red Bull se equivocó. Cada vuelta más rápida que Gasly, cada punto sumado en un circuito difícil, es un mensaje directo a Helmut Marko de que dejó escapar a un campeón. La pregunta que resuena en todo el paddock es: ¿se arrepentirá Red Bull de no haber fichado a Colapinto? Si el reglamento 2026 iguala la parrilla, y el talento puro del argentino brilla en el coche de Alpine, impulsado por la inversión de YPF, Colapinto se convertirá en el principal dolor de cabeza para Red Bull y Verstappen. El piloto que Marco rechazó por su fragilidad momentánea podría ser el futuro campeón que destrone a su imperio. La ironía del destino de la Fórmula 1 es que la mejor defensa de Colapinto contra Red Bull fue el propio rechazo de Red Bull. El fichaje fallido lo convirtió en su rival más peligroso. El destino ya eligió. Colapinto está en Alpine, liderando el desarrollo técnico y a punto de firmar un contrato de superestrella. La guerra está por comenzar, y el fuego cruzado entre el talento argentino y el poder austríaco será el foco de la próxima década de la Fórmula 1. Suscríbete y comenta ahora mismo. ¿Fue la falla en la negociación el error fatal de Red Bull o la mejor jugada en el ajedrez de James Bowles? ¿Veremos a Colapinto luchando contra Verstappen en 2026 por el campeonato mundial? El reloj está en marcha.